Tengan mis más cordiales saludos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la etnia amazónica de los Aens o Achuar. Los Aens son una etnia de la Amazonía peruana que habita en las riberas de los ríos Huasaga, Morón y Pastaza, en la región Loreto. Aunque se autodenominan Aens, se los conoce también como Achuar, y hablan el idioma achuar que forma parte de las lenguas jibaroanas. En primer lugar, hablemos sobre su historia. El proceso vivido por los Achuar se vincula estrechamente a la historia del conjunto de los grupos jíbaros, junto a quienes resistieron los tiempos de dominación jíbaro y guaruna. A fines del siglo XV, con anterioridad al contacto europeo, bajo el gobierno del Inca Tupac Yupanqui, se realizaron dos expediciones a la región de las sociedades jíbaros. Una tercera se efectuó bajo el gobierno de Atahualpa tras haber vencido a su hermano Huáscar. Las expediciones españolas hacia esta región datan de inicios de la década de 1540. En 1542, los españoles conquistaron a los paracamoros, y en 1549 fundaron las ciudades de Logroño y Sevilla de Oro. En 1557, Juan Salinas de Loyola entró a la zona jíbara, fundando Santiago de las Montañas. En 1559, se produjo la reacción jíbaro de estos avances. Los Sumunuchuara, los Achuar, reunieron a 20.000 guerreros que destruyeron estos asentamientos. En 1682, el padre Lucero realizó una expedición sin armas ni soldados a la región ocupada por los grupos jíbaros, fundando la misión de Naranjo de Jíbaros en el río Santiago. Esta misión se trasladó luego al lugar donde 100 años antes se localizaba Logroño. En 1767, el padre Camacho realizó una nueva entrada sin armas a la región de los jíbaros, acompañado de algunos mulatos andochi. Este misionero logró el traslado de 130 jíbaros, la reducción de Nuestra Señora de los Dolores de Muratos, fundada en 1755 en el río Pastaza. En 1767, asimismo, se había dado inicio a la reducción del Sagrado Corazón de Jesús de los jíbaros. Luego de la expulsión de los jesuitas, los grupos jíbaros quedaron en relativo aislamiento, hasta que en 1878 el Estado peruano proclamó, al igual que el Estado brasileño, la libre navegación en los ríos del territorio nacional. En el contexto del boom del caucho, a finales del siglo XIX, esas disposiciones permitieron el establecimiento de una cadena de extracción entre los puertos de Londres y Nueva York, y la región ocupada por los jíbaros, como fue el caso para muchos grupos amazónicos. En el caso de los Achuar, sin embargo, ante la fuerte resistencia de este grupo, los patrones caucheros no se resolvían a llevar a cabo correrías en su territorio, por lo que optaron por llegar a un arreglo, mediante el cual en las fronteras de este se llevaban a cabo intercambios de caucho por escopetas, herramientas de acero y telas, si bien en términos siempre ventajosos para los patrones. Con el fin del periodo del caucho, los Achuar se dedicaron hasta 1950 al comercio de la balata y la leche caspi, en condiciones similares a aquellas descritas para la producción del caucho. A partir de la quinta década, sin embargo, algunos patrones se habrían instalado entre los Achuar, controlando la extracción de madera, pieles, barbasco, carne de monte y pescado. Posteriormente se dedicaron con mayor intensidad a la comercialización de madera, siempre bajo el dominio de los patrones locales, que desarrollaron mecanismos de habilitación y engaño. En 1974, los misioneros del ILB iniciaron trabajos con los Achuar y su actividad llevó a la concentración de esta población en grandes asentamientos. Luego de 18 años, estos se disolvieron produciéndose nuevamente la dispersión de los Achuar. Durante la séptima, se construyó un ramal del oleoducto norperuano que atraviesa el territorio Achuar y se realizaron importantes actividades de protección y exploración petrolera que tuvieron impacto sobre su sociedad. A inicios de la octava década, los madereros recibieron concesiones forestales en territorio tradicional Achuar, siendo algunos de ellos expulsados por la fuerza. Durante esos años se reinició asimismo la actividad petrolera, aunque por un corto periodo. En la actualidad, varias empresas han retomado el interés por explotar el área tradicional de los Achuar, encontrando fuerte resistencia de parte de la población, en la que desempeñan un papel importante las organizaciones Achuar, creadas en la década pasada. Ahora hablemos sobre su organización social. Los términos de referencia de parentesco siguen una terminología bilateral. Los matrimonios corresponden al modelo clásico de la alianza bilateral entre primos cruzados, con un ideal marcado de proximidad geográfica y genealógica. Sin embargo, se ha observado también un ideal opuesto de matrimonio distante.
Las aldeas locales son unidades agnadas unidas entre sí por matrimonios poligámicos, sororales. Siendo el patrón de residencia patrilocal, la poligamia no es exclusividad de los jefes. En este sistema son las mujeres que circulan entre las unidades locales y son absorbidas por los grupos agnados. El levirato es una institución de importancia en esta sociedad y a menudo es fuente de conflictos. Existen otras formas de matrimonio exógamo consideradas de naturaleza política. Entre sus actividades económicas tenemos la horticultura de roza y quema, que es fundamental en el sistema de subsistencia actual, siendo los principales productos la yuca, la papaya, la piña, el frijol, el arroz, el achote y el maíz. La caza y la pesca constituyen igualmente actividades de importancia para su subsistencia. Efectúan individualmente la extracción de la madera con fines comerciales, si bien esta labor es manejada por patrones que controlan los precios. Con la presencia de empresas petroleras en áreas adyacentes, incursionan en la venta de productos agrícolas a comerciantes de la zona. En la década de 1970 a 1979, participaron como trabajadores en la exploración y explotación petrolera. Como resultado de la activa presencia de patrones madereros y de empresas petroleras, se operó una importante transformación en la economía de los Achuar. Por último, este grupo se considera en un nivel de vulnerabilidad baja. Por su ubicación geográfica, la población actual recibe el impacto de las actividades de exploración y explotación petrolera. Gracias.